Hola, muy buenas a todos otra vez. Hoy vamos a hablar del tema del miedo. Y para ello parto de dos clips que te voy a poner ahora mismo. If you can teach people to stand up in the face of the things they're afraid of, they get stronger. And you don't know what the upper limits to that are, because you might ask yourself, like, if for 10 years, if you didn't avoid doing what you knew you needed to do, what would you be like? And my biggest fear, honestly, was, let's say this. Let's say I don't care if you believe in God or not. I don't care. So let's just play a game with me. Let's say you're God, and we have a big fucking long line of people. And I made it to heaven. I'm 75 years old. I'm 300 pounds. I made it to heaven. I worked for Ecolab my entire life, spraying for cockroaches. That's what I did. But I'm dead. I'm in heaven now. And you're judging us all now. So we're in line. We're all sitting there in line. And you have Adam Brown. He has a big board up, and you're talking to Adam Brown about his life. And you rip it down, and I'm next in line, David Goggins. I see my name, and I see all this shit, and God goes, hey, you say, read this, man. And I'm reading this list, and I'm seeing 182 pounds, Navy SEAL, Ranger School, motivational speaker, changing lives. Okay, man, pull-up record, all this shit. And I'm like, that's not me, man. And God looks at me and says, that's who you were supposed to be. Uno es de Jordan Peterson, psicólogo canadiense, y el otro es de David Goggins, que es un conferencionista o speaker o como se diga, como una persona de esta que habla y además fue Navy SEAL y además, bueno, pues es un tío que es un orador motivacional que siempre está como despertando conciencias a través de su ejemplo sobre todo, ¿vale? La cuestión es que me parece interesante ambos cortes porque ambos están hablando de la importancia de vencer los miedos, de explorar tu máximo potencial, de no quedarte en la rampa de salida o en la puerta de salida de la vida. Y de ello también te hablo en un audio que te dejo enlazado, que es el vídeo en el que te hablo de muerte y miedo al cambio, donde explico la historia de Quién, que es una metáfora que explica cómo Quién, una persona de unos 50 años, muere sin haber explorado todo su potencial y cuando fallece son sus guías espirituales los que le van mostrando a través de unas puertas cada uno de los potenciales de las vidas que podía haber vivido. Y para mí este tema es muy importante porque es esencial que podamos explorar todas nuestras capacidades, todos los dones que esta vida, esta experiencia, esta personalidad nos ha dado y que no nos quedemos a las puertas de el qué podría haber sido. ¿Y qué es lo que normalmente nos paraliza a la hora de vivir este potencial? Los miedos. Y los miedos son algo tramposo, los miedos no son algo objetivo u objetivable, porque si fuera así, todos tendríamos los mismos miedos, ¿no? Sin embargo, no es así. A un pequeño asterisco, no hablo de los miedos típicos de a caerte en un vacío, a quemarte, es decir, hay unos miedos que sí tienen que ver con la supervivencia física del cuerpo. Y estos miedos por lo general son comunes, y digo por lo general porque hay personas que ni siquiera tienen esos miedos, que son personas adictas a la adrenalina o que tienen ese gen de la adrenalina, como se suele decir. Entonces, ya sabéis que hablo de miedos subjetivos, preocupación, miedo al futuro, culpa, miedo a la pérdida, ¿ves? Esos miedos que son tan personales. Esos son los miedos que nos están frenando en el avance, que provienen de traumas, de ideas sobre nosotros mismos, del concepto de nosotros mismos, del pasado, del futuro que imaginamos, que el sesgo del statu quo normalmente hace que imaginemos que el futuro va a ser igual o peor que el pasado. Entonces son esos miedos los que nos paralizan. Pero como digo, esos miedos son tramposos, son mentirosos, no son reales, porque el miedo lo que quiere hacer es paralizarte, o que huyas, o que no mires ahí por la propia incomodidad que genera la emoción del miedo. La emoción del miedo proviene siempre del ego. Como digo, a veces sí es ese ego el que te dice, oye, no te acerques más a ese precipicio que te vas a caer. Pero el problema es cuando el ego se extralimita de sus funciones y empieza a jugar a ser Rapel, a ser un vidente, alguien que lee el futuro.
El miedo está íntimamente ligado al concepto de ti mismo. De hecho, te dejo enlazado el podcast, el audio donde te explico o te hablo de la idea de que dejes de ser tú, que publiqué la semana pasada. El miedo depende de lo que pienses de ti, por eso, como digo, no todo el mundo tiene los mismos miedos, y para ello es esencial que entendamos el miedo como una trampa mental. Un curso de milagros dice que el miedo, si lo miras de frente, no puede ser visto. Entonces el miedo está hecho para enfrentarlo. Es más, muchas de las situaciones que te asustan, que te imponen, que te paralizan, es decir, que te dan miedo, situaciones, acciones, incluso personas, esta persona me asusta o me impone, normalmente nos llevan a un aprendizaje, nos llevan al siguiente nivel. De hecho, en los videojuegos vemos cómo funciona, que justo antes de pasar a la siguiente pantalla aparece el boss, ¿no? O el final boss en el caso del final del juego, es decir, el monstruo o el monstruo, vamos a llamarlo, o el enemigo a vencer. ¿Qué ocurre? Que normalmente cuando en la vida no es tan evidente como un videojuego, aunque el videojuego sí está inspirado en la vida o en la mente, ¿no? Es algo metafórico, es un viaje del héroe, pues, o un viaje iniciático. Pues cuando estamos cerca de pasar a la siguiente pantalla es cuando aparece la mayor fricción. Como siempre digo, una frase que me encanta, la de que el momento más oscuro del día siempre es antes del amanecer. Es decir, el momento de mayor oscuridad, de mayores ganas de huir, de mayores ganas de abandonarlo todo o de mayor parálisis, si no eres huidizo, sino más bien te paralizas, es cuando está ahí ese potencial para desarrollar. Por eso Jordan Peterson, en el corte que os he puesto, dice que deberíamos enseñar a las personas a enfrentar sus miedos para que se fortalezcan. Cuando tú enfrentas un miedo te haces más fuerte, y también invita a cuestionarte qué tipo de persona o en quién te habrías convertido si hace 10 años hubieras hecho lo que tenías que hacer, lo que debías hacer, y no te hubieras paralizado o limitado por tu miedo o por el concepto pobre de ti mismo. Del mismo modo, David Goggins lo que hace es plantearse que si él no hubiera enfrentado sus miedos, él antes de entrar a los Navy SEALs estaba gordo y bajó de peso para poder entrar a los Navy SEALs. Los que no lo sepáis, los Navy SEALs es una fuerza de élite del ejército estadounidense donde las pruebas de acceso son durísimas, y en especial está la Hell's Week, que es la semana del infierno, donde creo que son 5 días, no recuerdo bien, en los que están a muerte con unas pruebas durísimas, donde apenas duermen, donde se bañan en el Océano Pacífico helado, de noche, desnudos, es decir, unas pruebas que les llevan a un estado de estrés y de nervios total para precisamente calibrar de qué materia está hecho cada uno. Son muy pocos los que acaban pasando estas pruebas, es decir, por eso es una fuerza especial del ejército de los Estados Unidos. Pues este chico, David Goggins, era un tío que estaba gordito, que se dedicaba a fumigar pues las casas y los locales para matar cucarachas, y en lugar de paralizarse por el concepto pobre de sí mismo, decidió decir ¿y sí? Y permitirse conseguir sus sueños, conseguir lo que deseaba, es decir, explorar su máximo potencial. Lo que nos separa de nuestro máximo potencial es el miedo, y si no lo consigo. Esto tiene que ver con la indefensión aprendida, que te explico en un vídeo que dejo enlazado. La indefensión aprendida es un mecanismo de defensa que utilizamos para no sufrir realmente. Si he vivido muchas frustraciones en la vida, si lo he intentado muchas veces y no lo he conseguido, o lo he intentado 2 y no lo he conseguido y ya he sacado la conclusión de que es imposible o de que no es para mí, esa indefensión aprendida, ese tirar la toalla antes de tiempo, lo que hace, es como digo, es un mecanismo de defensa para no sufrir. Como no quiero sufrir el dolor del desamor, de que esta persona me rechace, o como no quiero sufrir el dolor de intentarlo y de que no se me elija, o de no conseguirlo, o de no pasar estas pruebas, directamente ni lo intento.
Eso a lo que nos lleva es un estado de frustración perpetua, y esa frustración perpetua es lo que se condensa como una depresión o estado depresivo. Hay personas que están en un estado depresivo sin que necesariamente tenga una depresión diagnosticada. Quizás siguen haciendo su vida, saliendo, moviéndose por el mundo, yendo a trabajar, no están en esa depresión que les paraliza en casa, pero sí que hay un punto de desilusión o de desánimo en su forma de vivir. Da igual lo que haga, bueno, me muevo, mi cuerpo se mueve, respira, pero no aspiro a más. Eso habla de un conformismo, de una resignación, es decir, de estar obnubilado por el miedo y ni siquiera darte cuenta. Una serie de frustraciones continuadas es lo que nos llevan a bajar el volumen emocional. Cuando nosotros bajamos el volumen del entusiasmo, también baja el de la alegría, también baja el de la pasión, también baja el de la fuerza, también bajamos el volumen de todos nuestros estados emocionales y de todas nuestras activaciones. Porque si bajamos el volumen de una para no sufrir, baja el de todas, no es selectivo. No dejo de entusiasmarme o de intentarlo y de repente soy alguien alegre. No, bajo todas las emociones. También baja el volumen de la frustración, por supuesto. Al no intentarlo ya no me frustro. Lo que pasa es que el coste es muy alto, porque al final acabo viviendo mi vida como un automatismo. Me acabo convirtiendo en una semilla que no desarrolla su potencial, que no rompe, que no se convierte en planta. Y sí, la semilla está segura. La semilla está bajo tierra, la semilla no sufre agresiones, la semilla no sufre frustraciones, porque vive en una frustración completa. Es un potencial no desarrollado. Y hay muchas personas que viven así. Por eso, nuestra vida está diseñada para que enfrentemos miedos. Tenemos que estar incómodos, tenemos que elegir nuestra incomodidad. El miedo es incómodo y atravesar el miedo es incómodo mientras lo atraviesas. Pero una vez que pasas esa barrera del miedo, ya la incomodidad se detuvo. La mayor incomodidad siempre es antes de intentarlo. Es decir, es el miedo lo que genera la mayor incomodidad, esa resistencia. En el fondo el miedo es una forma de resistencia y esa resistencia es la que se siente tan incómodo emocionalmente e incluso físicamente. Puedes sentir en tu cuerpo esa resistencia. Como os he dicho alguna vez, tenéis que identificar el tono de vuestra resistencia particular, que es esencial que aprendamos a enfrentar la incomodidad cada día, el miedo. La incomodidad es un grado de miedo. Por ejemplo, el ejemplo más típico, el del deporte, que es el que representa, por ejemplo, David Goggins. Te pones la alarma para empezar tu día yendo a correr, por ejemplo. Quiero irme a correr antes de trabajar o hacer deporte, a entrenar. Vale. Pongo la alarma, me levanto a una hora a la que no estoy habituado, una hora antes de lo que me levantaría para ir a trabajar y noto el cuerpo cortado, me encuentro mal, tengo ganas de llorar, tengo ganas de volver a meterme en la cama, lo que sea que cada uno sienta, ¿vale? Y esa sensación de incomodidad tan dura, sobre todo cuando no tienes el hábito y si te cuesta madrugar, es un grado de miedo, porque el miedo soterrado, ¿cuál es? Voy a estar hecho polvo todo el día. No voy a poder ir a correr. Me voy a desmayar. O me va a bajar el azúcar. O no voy a ser capaz de llegar al gimnasio. O y si me pasa algo, si salgo a correr de noche. O y si de tanto hacer deporte voy a estar mal en el trabajo y me voy a equivocar y va a pasar algo malo. O mi jefe me va a echar la bronca porque no he hecho bien esta cuenta. O lo que sea, lo que os dediquéis. O no voy a rendir con mis clientes. ¿Veis cómo en verdad las resistencias son miedos? Pero me lo cuento como, qué pereza, me meto en la cama. Pero si en ese momento de fricción, de máxima incomodidad, es un ejemplo, ¿vale? El de la cama, aplicadlo a vuestra vida, a vuestra situación particular. Si en ese momento de máxima fricción de, me quiero meter en la cama, hubiera algo, una sensación en ti que te garantizara, hazlo, que en 5 minutos ni vas a sentir el sueño, en 10 no vas a sentir la incomodidad y en 1 hora cuando vuelvas de correr te vas a sentir el tío o la tía más todopoderosa. ¿Lo harías si te dieran esa garantía, si te dieran esa certeza? Por supuesto que lo harías. Entonces, si te das cuenta, todo lo que nos paraliza por miedo, todo lo que dejamos de hacer, siempre es porque tenemos miedo al futuro.
No confiamos, no tenemos la certeza. Si a ti te pudiera enseñar una imagen o implantar en ti la sensación de bienestar, de abundancia, de plenitud, de totalidad que sientes siempre, todas y cada una de las veces que trasciendes un miedo, siempre te sientes poderoso. Recuerda cualquier situación, cuando le hablaste a esa chica y te atreviste a pedir al teléfono, aunque te mandara a tomar por saco, aunque te dijera que no, o ese hombre, cuando te acercaste a él, te sentiste más fuerte. Porque venciste el miedo. O sea, lo que el miedo te cuenta, por eso digo que es mentiroso, es no lo hagas que te van a rechazar. En el ejemplo que te digo de hablarle a un chico que te gusta, te dice que el miedo es al rechazo. Y nosotros no podemos adivinar el futuro. El miedo no es al rechazo. El miedo es a no superar el miedo. Lo que te mantiene en miedo es no decirlo, no hablar, no enfrentarlo, porque cuando enfrentamos un miedo generamos recursos. Imagínate que hablas a alguien que te daba mucha vergüenza y pasa de ti. Bien, puedes sentir enfado en ese momento, pero no miedo. O puedes a lo mejor sentir hasta liberación. Jolín, este chico me gustaba o esta chica me gustaba y le he hablado y es que es imbécil, ni me ha contestado. Jolín, pues es que ya no me interesa. ¿Ves? Lo que creía que era... Pongo ejemplos siempre muy básicos porque me parece la mejor forma de verlo. Luego cada uno lo aplica a su situación más compleja de su vida. Pero precisamente ese miedo a que te rechazaran, era una fantasía para no atravesar el miedo. Porque una vez que te rechazan, como doy en este ejemplo, dices, es que es un imbécil. Es que ahora a quien no me interesa esa persona es a mí. Porque si no has sido capaz de tener compasión, tacto, de tratarme con dulzura, con sutileza, no me interesa esta persona en mi vida, por ejemplo. ¿Lo veis? Entonces, eso lo que ha hecho es que seas más fuerte. Primero, porque te has visto capaz de pasar o de atravesar el miedo. Y segundo, porque has tenido una información extra, has tenido un dato extra que no tenías antes de atravesar el miedo. Entonces eso que antes de atravesar el miedo para ti suponía una preocupación, que es que te rechazaran o que no te hablaran, deja de serlo. Porque en el ejemplo que doy, resulta que esa persona dejó de interesarte o de ser interesante para ti. Y si a lo mejor llevabas un mes pensando si hablarle o no hablarle a esa persona, para pedirle el teléfono o para pedirle una cita, de repente ves esa dimensión de ella que no habías visto antes, se te quitó la carga, se te quitó el miedo, se te quitó la preocupación. Por eso siempre tenemos que avanzar, de seguir adelante y de no juzgar nuestros impulsos como buenos o malos, sino comprenderlos. Obviamente, asterisco otra vez, hay que tener cierto grado de autocontrol, de autoconciencia, de autoconocimiento. No hay que seguir cualquier impulso ciegamente. Esto jamás se lo recomendaría a alguien que tenga cualquier tipo de trastorno de personalidad. Doy por hecho que hablo a personas conscientes, autogestionadas, autocontroladas, con una verdadera moral, que es obrar siempre pensando en hacer el bien, en aspirar a la verdad. Jamás les recomendaría esto a alguien inconsciente. Entonces, ese es el motivo por el que siempre tienes que atravesar todos tus miedos. Y puede que haya muchos, unos pequeñitos, otros grandes. Ve uno a uno, poco a poco, empieza por lo sencillo. Me da miedo levantarme en la cafetería y decir que se han confundido y que me han puesto un café solo cuando yo quería un café con leche. ¿Ves cómo los miedos se esconden también detrás de la vergüenza? La vergüenza es miedo, ¿vale? Entonces ir venciendo esos pequeños detalles y una vez que digo, pues me lo han cambiado o no me lo han cambiado y el de la cafetería me ha puesto mala cara, bueno, ya el problema está en él, ya no es mi miedo a decírselo, ya la cuestión es que esta persona es una antipática o es una amargada, ¿ves? Ya está en él el problema. ¿Ves que ese miedo que te contabas de ¿y si el camarero me mira mal? Ya no existe porque te ha mirado mal y ha quedado tan patente que el problema es de quien te mira mal y no tuyo. Y si aún así te genera incomodidad, ay, ves, me ha mirado mal. Bueno, pues a lo mejor estás debilitado, porque si tu estado emocional depende de la respuesta de otra persona, ahí hay debilidad, hay que trabajar. Es decir, atravesar un miedo siempre nos va a fortalecer. Entonces eso que te paralice, que te asuste, que te imponga, ve a por ello, no huyas cobarde, no te vayas y digas, ¿sabes qué? Ni lo voy a intentar. Enfrenta tus miedos, no seas falso, no seas autoengañado, ve a por todas, no te limites, explora todo tu potencial, deja de sobreanalizar, deja de sobrepensar y vive, despierta, renuévate. Haz un nuevo, o crea o fabrica un nuevo concepto de ti mismo, no repitas lo de siempre. Ríndete,
Como siembres, cosecharás. Es una elección obligatoria cambiar tu vida para mejor. No te quedes con el molde prefabricado, no digas es que soy así, o es que soy así porque mis padres son así, o porque nací en esta sociedad o en esta familia. Es tu deber moral hacer algo diferente. Si has llegado hasta aquí, déjame un simbolito, déjame una estrella en los comentarios para saber que has llegado hasta el final. Si te ha gustado esta idea, suscríbete tú mismo a la reflexión por email que envío de forma gratuita todos los domingos a tu correo. Puedes darte de baja cuando quieras y además tienes acceso a la masterclass gratuita, todo ello en animaterrible.com. Muchísimas gracias por acompañarme una vez más y te veo o te escucho o me escuchas en el siguiente audio. Un beso enorme.